que se pueda llamar naturaleza humana. La frase está diseñada para encasillar a la gente e inventar excusas. Tú eres producto de la suma total de tus elecciones y cada uno de los yo soy que tanto cuidas podría ser rebautizado y reetiquetado. He escogido ser. Vuelve a la pregunta que abre este capítulo. ¿Quién eres tú y cómo te describes a ti mismo? Piensa en algunas etiquetas deliciosas que sean completamente nuevas y no estén relacionadas en absoluto con las cosas que los demás han elegido para ti o con las que tú has elegido para ti hasta ahora. Esas aburridas y viejas etiquetas pueden estar impidiendo que tengas una vida tan plena como quisieras. Recuerda lo que dijo Merlín sobre la educación. Lo mejor para la tristeza, contestó Merlín, empezó a soplar y resoplar, es aprender algo. Es lo único que nunca falla. Puedes envejecer y sentir toda tu autonomía temblorosa. Puedes permanecer durante horas por la noche escuchando el desorden de tus venas. Puedes echar de menos a tu único amor. Puedes ver al mundo a tu alrededor devastado por locos perversos o saber que tu honor es pisoteado por las cloacas de inteligencias inferiores. Entonces, solo hay una cosa posible, aprender. Aprender porque se mueve el mundo y lo que hace que se mueva. Es lo único que la inteligencia no puede agotar ni alienar, que nunca lo torturará, que nunca le inspira miedo ni desconfianza y que nunca soñará con lamentar, la que nunca se arrepentirá. Aprender es lo que te conviene. Mira la cantidad de cosas que puedes aprender. La ciencia pura, la única pureza que existe. Entonces puedes aprender astronomía en el espacio de una vida, historia natural en 3, literatura en 6. Y entonces, después de haber agotado 1 millón de vidas en biología y medicina y teología y geografía, historia y economía, pues entonces puedas empezar a hacer una rueda de carreta con la madera apropiada y pasar 50 años aprendiendo a empezar a vencer a tu contrincante en esgrima. Y después de eso puedes empezar de nuevo con las matemáticas hasta que sea tiempo de aprender a arar la tierra. Cualquier yo soy que te impida el crecimiento es un demonio que hay que exorcizar. Y si forzosamente debes tener un yo soy, prueba este a ver cómo te va. Yo soy exorcista y me gusta hacerlo. Capítulo 5. Las emociones inútiles, culpabilidad y preocupación. Si tú crees que sentirte mal o preocuparte lo suficiente cambiará un hecho pasado futuro, quiere decir que reside en el otro planeta con un diferente sistema de realidad. A lo largo de la vida, las dos emociones más inútiles son la culpabilidad por lo que se ha hecho y la preocupación por lo que se podría hacer. Son los dos grandes despilfarros, la preocupación y la culpabilidad y la preocupación. Al examinar estas dos zonas erróneas, te irás dando cuenta de lo conectadas que están. En realidad, pueden ser vistas como los extremos opuestos de la misma zona. X por un lado, presente, X por el otro. Culpabilidad en el pasado, futuro, preocupación. Ahí lo tienes. La culpabilidad quiere decir que despilfarras tus momentos presentes al estar inmovilizado a causa de un comportamiento pasado, mientras que la preocupación es el mecanismo que te mantiene inmovilizado ahora por algo que está en el futuro y que a menudo es algo sobre lo que no tienes ningún control. Podrás ver esto con claridad si tratas de pensar en ti mismo sintiéndote culpable de algo que aún no ha sucedido, aunque una respuesta estará dirigida al futuro y la otra al pasado. Ambas sirven el mismo propósito inútil de mantenerte inquieto o inmóvil en tu momento presente. Robert Jones Burdett escribió en su obra Golden Day, El Día Dorado: no es la experiencia del día de hoy lo que vuelve locos a los hombres, es el remordimiento por algo que sucedió ayer y el miedo
a lo que nos puede traer mañana. Es fácil ver ejemplos de culpabilidad y preocupación en todas partes, prácticamente en todas las personas que encontramos a nuestro paso. El mundo está poblado por personas que se sienten pésimamente por algo que no deberían haber hecho o asustados y consternados por cosas que pueden llegar a pasar. Y probablemente tú no eres una excepción. Si tienes zonas extensas de culpa y preocupación, hay que exterminarlas, limpiarlas y esterilizarlas para siempre. Sácate de encima esas pequeñas C y P que infestan tantos sectores de tu vida. La culpabilidad y la preocupación son quizás las dos formas más comunes de angustia en nuestra cultura. Con la culpa te fijas en sucesos pasados, te sientes abatido o molesto por algo que dijiste o hiciste y gastas tus momentos presentes afligidos por comportamientos pasados. Con la preocupación gastas el valioso presente obsesionándote por algún suceso futuro. Ya mires atrás o adelante, el resultado es el mismo. Estás malgastando el momento presente. El Golden Day de Robert Burdett es realmente hoy día y él resume la insensatez de la culpabilidad y la preocupación con estas palabras. Hay 2 días en la semana que nunca me preocupan, 2 días despreocupados, mantenidos religiosamente libres de miedos y temores. Uno de esos días es ayer y el otro día es que no me preocupa es mañana. Examinando la culpabilidad con más atención. Somos muchos los que hemos sido sometidos a una verdadera conspiración de culpabilidad en nuestras vidas, una conspiración no premeditada, pero muy eficiente, destinada a convertirnos en verdaderas máquinas culpables. La máquina funciona de la siguiente manera. Alguien emite un mensaje destinado a recordarte que has sido una mala persona por algo que dijiste o no dijiste, sentiste o no sentiste, hiciste o no hiciste. Tú respondes sintiéndote mal e incómodo en tu momento presente. Tú eres la máquina de culpabilidad, un aparato que respira, habla, camina y reacciona con cargas de culpabilidad cada vez que le echan el combustible adecuado. Y debes estar bien aceitado si has estado totalmente inmerso en nuestra cultura, que es una cultura productora de culpas. ¿Por qué has recibido los mensajes de preocupación y culpabilidad que te han echado encima todos estos años? En gran parte porque se considera incorrecto que no te sientas culpable e inhumano que no te preocupes. Todo está relacionado con la importancia que le des a los problemas. Si realmente te importa una persona o cosa, demuestras este interés sintiéndote culpable por las cosas terribles que has hecho al respecto o dando muestras visibles de que su futuro te preocupa. Es casi como si tuvieras que demostrar tu neurosis para que te clasifiquen y consideren como una persona a quien le importan los demás. La culpabilidad es, en todas las zonas erróneas de comportamiento, la más inútil. Es de lejos la que despilfarra mayor cantidad de energía emocional. ¿Por qué? Porque por definición te estás sintiendo inmovilizado en el presente por algo que ya pasó. Y no existe culpabilidad, por grande que sea, que pueda cambiar la historia. La diferencia entre la culpabilidad y la posibilidad de aprender las lecciones del pasado. La culpabilidad no es solo una preocupación por el pasado, es la inmovilización del momento presente en aras de un suceso del pasado. Y el grado de inmovilización puede abarcar desde una pequeña incomodidad hasta una severa depresión. Si simplemente estás aprendiendo lecciones de tu pasado y prometiéndote evitar la repetición de algún comportamiento específico, eso no se llama culpa. Experimentas culpabilidad solo cuando este sentimiento te impide actuar ahora porque antes te comportaste de cierta manera. Aprender que tus equivocaciones es una parte sana y necesaria de tu crecimiento y desarrollo. La culpabilidad es malsana porque gastas inútilmente tu energía en el presente sintiéndote molesto y deprimido a causa de un acontecimiento ya histórico. Y eso es tan inútil como malsano. No hay culpabilidad por grande que sea y no pueda resolver un solo problema. Los orígenes de la culpabilidad son las dos.
Son dos de las formas básicas que toma la culpabilidad para convertirse en parte integrante del mecanismo emotivo de un individuo. La primera es la culpabilidad aprendida a muy temprana edad que queda como un residuo infantil de la personalidad adulta. La segunda es la culpabilidad que ha sido autoimpuesta por un adulto después de infringir un código al que se suscribe. Uno, la culpa residual. Esta culpa es la reacción emocional que la gente lleva consigo desde sus memorias infantiles. Estos productores de culpa son numerosos y sí funcionan en el caso de los niños. La gente mayor sigue cargando con ellos en su edad adulta. Algunos de estos residuos implican amonestaciones como las siguientes. Papá no te va a querer si haces eso otra vez. Deberías sentirte avergonzado por lo que has hecho, como si eso te fuera a ayudar. Bueno, muy bien. A fin de cuentas, yo solo soy tu madre. A la persona adulta, las implicaciones subyacentes en este tipo de frases pueden seguir con vigencia cuando desagrada a su jefe o a otras personas que sirven como imágenes paternales y maternales. El intento persistente de lograr el apoyo de estas figuras está presente y en consecuencia lo mismo sucede con la culpa cuando los esfuerzos fracasan. La culpa residual también aflora en el sexo y en el matrimonio. Es fácil verlo en los múltiples remordimientos y en las excusas por comportamientos pasados. Estas reacciones de culpa se producen porque en la infancia el niño aprende a ser manipulado por los adultos y estas mismas reacciones pueden seguir funcionando en el hombre que ha dejado de ser niño para convertirse en adulto. Número 2. Culpa autoimpuesta. Esta segunda categoría de reacción culpable cubre una zona mucho más molesta. Aquí el individuo se siente inmovilizado por cosas que ha hecho recientemente, pero que no tienen necesariamente que estar conectadas con algo que pasó en su infancia. Es la culpabilidad impuesta por sí mismo cuando se infringe a una norma adulta o a un código moral adulto. El individuo puede sentirse mal durante mucho tiempo, aunque el dolor nada puede hacer para cambiar lo que ha sucedido. Entre las culpas autoimpuestas más típicas está la de haber reñido con alguien y luego de esa detestarse por haberlo hecho o el sentirse emocionalmente nulo debido a algo que se ha hecho, como haberse ido sin pagar en un negocio, no haber asistido a la iglesia o haber dicho algo indebido. De este modo puedes considerar la culpa como una reacción a residuos de normas que te fueron impuestas y por las que aún estás tratando de complacer a alguna ausente figura de autoridad. Y como resultado de tus esfuerzos por vivir a la altura de normas autoimpuestas, que realmente no te convencen, pero sientes que debes contemporizar con ellas. En ambos casos se trata de un comportamiento estúpido y lo que es más importante, inútil. Puedes seguir lamentándote hasta el fin de tus días pensando en lo malo que has sido y lo culpable que te sientes, y ni la más pequeña tajada de culpa podrá hacer algo para rectificar ese comportamiento. Se acabó. Tu culpabilidad es una tentativa de cambiar la historia, de desear que las cosas no fueran como son, pero la historia es así y tú no puedes hacer nada al respecto. Lo que sí puedes hacer es empezar a cambiar tu actitud respecto a las cosas que te producen culpa. En nuestra cultura hay muchas venas de pensamiento puritano que nos envían mensajes de este calibre. Si te diviertes, tendrías que sentirte culpable por ello. Muchas de tus propias reacciones de culpa autoimpuestas podrían encontrar su origen en este tipo de pensamiento. Quizás has aprendido a que no debes satisfacer tus gustos, o que no debes disfrutar de un chiste verde, o que no debes participar en cierto tipo de comportamientos sexuales. Si bien los mensajes represores son muy comunes en nuestra cultura, la culpa que sientes cuando te estás divirtiendo es puramente autoimpuesta. Puedes aprender a disfrutar del placer sin sentirte culpable. Puedes aprender a verte a ti mismo como una persona que es capaz de hacer cualquier cosa integrada en su propio sistema de valores sin perjudicar a los demás y hacerlo sin sentir culpa. Si haces algo que te disgusta contigo mismo luego de haberlo hecho, puedes proponerte evitar este tipo de comportamientos en el futuro.
Pero soportar una sentencia de culpa autoimpuesta es un viaje neurótico que te puedes evitar. La culpabilidad no sirve de ayuda para nada. Por el contrario, no solo sirve para inmovilizarte, sino que aumenta las posibilidades de que repitas el mismo comportamiento indeseado en el futuro. La culpa puede servir de retribución en sí misma y también de permiso para repetir el mismo comportamiento. Mientras retengas la posibilidad de retribución, que significa el absolverte a ti mismo por medio de la culpabilidad, podría seguir dando vueltas como un burro atado a la noria sin lograr nada a no ser la infelicidad del momento presente. Típicas categorías y reacciones productoras de culpa. Culpa filial en niños de todas las edades. Una de las maneras de manipular a un niño por medio de la culpa para que no haga algo podría ser más o menos como la que se usa en el ejemplo siguiente. Madre, Donnie, trae las sillas del sótano porque vamos a comer en un momento. Niño, bueno, mamá, enseguida voy, estoy mirando el partido y lo haré cuando se acabe este tiempo. Mensaje materno productor de culpa. No importa, entonces yo lo haré con lo que me duele la espalda. Tú sigue disfrutando el partido. Donnie se imagina a su madre cayéndose por las escaleras con 6 sillas sobre la espalda y él es el responsable. El tipo de mentalidad de yo me sacrifiqué por ti es un productor de culpa sumamente eficiente y aquí el padre o la madre pueden recordar los momentos difíciles cuando sacrificaron su propia felicidad a fin de que tuvieras tú algo. Cuando te recuerdan tus deudas, tú naturalmente te preguntas cómo puedes ser tan egoísta. Las referencias a los dolores del parto son uno de los ejemplos que esta actitud productora de culpa. Sufrí 18 horas seguidas solo para traerte a este mundo. Otra frase muy eficiente es, si seguí casada con tu padre fue por ti. Están tratando de hacerte sentir culpable por la infelicidad matrimonial de tu madre. La culpa es uno de los métodos más eficientes que tienen los padres para manipular las acciones de los niños. Está muy bien. Nosotros nos quedaremos aquí solos. Tú ve y diviértete como siempre lo has hecho. No te preocupes por nosotros. Este tipo de comentario sirve mucho para conseguir que llames por teléfono o vayas de visita a menudo a casa de tus padres. Si le das vuelta ligeramente, podrás oír algo así como, ¿qué diablos te pasa? ¿Acaso te has roto el dedo y no puedes marcar un número de teléfono? Los padres enchufan la máquina de la culpa y tú te comportas de acuerdo con ella, vale decir con rencor. La táctica de nos dejaste avergonzados es también muy útil. O ¿qué dirán los vecinos? Se recurre a las fuerzas externas para hacerte sentir mal por lo que has hecho y para evitar que pienses por ti mismo. La táctica de si llegas a fracasar en algo, nos dejarás avergonzados. Es un ataque de culpabilidad que puede hacer casi imposible tu vida normal después de haber experimentado el más leve fracaso. La enfermedad de uno de los padres es un superfabricante de culpa. Has hecho que me suba la presión. Alusiones a que me estás matando o provocando un ataque al corazón. Son muy eficientes a la vez que te culpabilizan por todas las dolencias típicas de la vejez. Necesitas hombros muy anchos para poder llevar este tipo de culpa, puesto que puede durar toda una vida, literalmente. Y si eres muy vulnerable, puedes incluso llegar a sentirte culpable de la muerte de uno de tus padres. La culpa sexual impuesta por los padres es muy común. Todos los pensamientos o comportamientos sexuales son como campos fértiles en el cultivo de la culpa. Dios no permita que te masturbes, eso es malo. Por medio de la culpa te puedes manipular para que adoptes la actitud sexual apropiada. Debería darte vergüenza leer esas revistas, ni siquiera deberías tener esos pensamientos. La culpabilidad puede estimular ciertos comportamientos sociales correctos. ¿Cómo puedes dejarme avergonzada ante la abuela, hurgándote la nariz en público? Olvidaste dar las gracias. Debería darte vergüenza.
¿O es que quieres que nuestros amigos piensen que yo no te enseño nada? No obstante, es posible ayudar al niño a tener un comportamiento social adecuado sin cargarlo de culpa. Una simple y directa explicación del por qué ese comportamiento es indeseable es un método más eficiente. Por ejemplo, si le dices a Donnie que sus interrupciones constantes son molestas y no dejan conversar a los mayores, se habrá plantado en él la primera semilla, evitando la culpa, que acompañes una frase como la siguiente. Tú siempre interrumpes, debería darte vergüenza. Es imposible hablar cuando tú estás cerca. Y el solo hecho de alcanzar la madurez no logra poner fin a la manipulación filial por medio de la culpa. Yo tengo un amigo que tiene 52 años. Es un pediatra de origen judío casado con una cristiana. Aún mantiene en secreto su matrimonio por miedo a que si le dice a su madre podría matarla, lo que en realidad significa que él siente que podría matarla. Mantiene un apartamento aparte con todos los enseres necesarios en una casa con el único propósito de recibir ahí todos los domingos a su madre que tiene 85 años. Ella no sabe que él es el dueño de otra casa donde vive 6 días a la semana. Él hace este pequeño juego por miedo y por la culpa que siente al estar casado con una shimsa. Aunque es un hombre maduro en todos los aspectos y que ha triunfado ampliamente en su propio mundo profesional, sigue bajo el control de su madre. Todos los días la llama desde su oficina y vive con ella la fantasía del hijo soltero. La culpabilidad asociada a los padres o a la familia es una de las estrategias más comunes para mantener a raya a la gente. Los ejemplos que di más arriba solo son una pequeña muestra de la infinidad de frases y técnicas que sirven para ayudar al hijo o a la hija a escoger la culpa. Inmovilidad del momento presente por un suceso del pasado, como tributo a la genealogía. La culpabilidad relacionada al cónyuge o amante. La culpabilidad por el si tú me quisieras es una de las maneras eficaces de manipular a un amante. Esta táctica es particularmente útil cuando uno quiere castigar a su pareja por algo que ha hecho. Es como si el amor dependiera de un tipo de comportamiento determinado. Cada vez que alguien no está a la altura de lo que se espera de él, se puede usar la culpa para hacerlo, volver al redil. Tiene que sentirse culpable de no amar al otro. Los resentimientos, los silencios pronunciados y las miradas doloridas son métodos muy útiles para provocar la culpa en los demás. Yo no te voy a hablar así, así aprenderás. O ni te me acerques. ¿Cómo pretendes que te quiera después de lo que has hecho? Esta es una táctica muy usada en los casos en los que uno de los amantes empieza a descarriarse. A menudo, años después de ocurrido un incidente, uno de los cónyuges se lo recuerda al otro para ayudarlo a escoger la culpa del momento presente. No te olvides de lo que hiciste en 1951 o ¿cómo puedo tener confianza en ti cuando me fallaste entonces? De esta manera, uno de los miembros de la pareja puede manipular al presente del otro refiriéndose al pasado. Si uno de ellos ha logrado finalmente olvidarlo, el otro puede recordárselo periódicamente y así mantener al día sus sentimientos de culpa por comportamientos pasados. La culpa es muy útil para conseguir que el partner en el amor se adapte a las demandas y normas del otro. Si tuvieras algo de sentido de responsabilidad, me hubieras llamado. O, esta es la tercera vez que he tenido que vaciar la basura. Me imagino que simplemente te niegas a hacer tu parte. La meta, el fin de todo esto, lograr que uno haga lo que el otro quiere. El método, la culpabilidad. La culpabilidad inspirada por los niños. El juego de la culpabilidad filial puede ser invertido. La culpa es una calle de dos vías y los niños son tan capaces de usarla para manipular a sus padres como ellos a sus hijos.
Si un niño se da cuenta de que sus padres no pueden soportar el verlo sufrir y que se sienten culpables por ser malos padres, el niño usará a menudo esta culpa para manipularlos. Una pataleta en el supermercado puede lograr el caramelo deseado. El papá de Sally le deja hacerlo. O sea que el papá de Sally es un buen padre y tú no. Tú no me quieres. Si me quisieras, no me tratarías así. Y el extremo. Seguro que soy adoptado. Mis verdaderos padres no me tratarían así. Todas estas afirmaciones llevan al mismo mensaje. Tú como padre deberías sentirte culpable por tratarme a mí, tu hijo, a mí, tu hijo, de esta manera. Los niños, por supuesto, aprenden a usar este comportamiento destinado a producir sentimientos de culpabilidad en sus padres, al observar cómo los adultos en su mundo lo usan para conseguir las cosas que ellos quieren. La culpa no es una manera natural de comportarse, es una reacción emocional aprendida que solo puede ser usada si la víctima le muestra al explorador que es vulnerable a ella. Los niños saben cuándo es posible manipular a un adulto. Si constantemente te recuerdan las cosas que hiciste o no hiciste por ellos con el fin de lograr lo que quieren, quiere decir que han aprendido el truco de la culpa. Si tus niños usan esas tácticas, es que las han aprendido en alguna parte y lo más probable es que observándote a ti. Vamos a dejar hasta aquí la lectura del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Uf, pues está súper interesante. Les voy a platicar algo. Eh, el fin de semana, por algún motivo, traje a mi cabeza alguna situación que me quedé, o sea, me quedé mucho analizando si yo debía de dar cierta información. No es algo de mis pacientes, es algo que es una cuestión familiar, por eso es que me quedé mucho analizando, o sea, obviamente, si fuera alguien de mis pacientes, pues no, aquí hay el sentido de confidencialidad y es otra boleto aparte, pero como esta es una situación, por decirlo, familiar, me quedé analizando y en mi meditación de ayer, analizando el tema, pues precisamente mm, me daba la respuesta de que la respuesta me llegaría, ¿no? Porque fue muy chistoso, porque precisamente dije, no quiero sentirme culpable de que alguna situación pase en el tiempo, en los años, y pues que, no sé, a lo mejor yo no haya comentado algo o dicho esto, esta situación a alguno de los familiares, ¿no? Pero también igualmente en mi reflexión dije, bueno, pero lo que suceda, pues no es mi responsabilidad, o sea, lo que esta persona en realidad haga o no, pues es completamente su responsabilidad. Dije, bueno, o sea, en fin, cuando hice la meditación dije, seguramente me va a llegar la respuesta. Y, o sea, estoy sorprendida porque pues llegó hoy la respuesta, ¿no? Inmediatamente con este capítulo que estamos leyendo de la culpabilidad, pues me llega muy claramente la respuesta en el saber que pues tomando cada persona de estos actores de esta historia, pues, o sea, sí lo reflexioné y dije, cada uno tiene su responsabilidad. Y yo, o sea, aquí el mismo libro me da la respuesta clara, donde yo no tengo por qué sentirme culpable de algo que, o sea, se ha dicho mucho, se le ha dado las herramientas para que pida la ayuda, se le ha dicho muchas veces que la pida de una o de otra forma, que acuda a alguna u otra persona porque allí está la solución. Pero la persona no, pues no quiere accionar, ¿no? Desde hace muchísimos años. Entonces, el libro me encantó porque de verdad la culpa es un tema amplísimo. O sea, nos pudiéramos quedar aquí horas y horas platicando sobre de esto, porque de verdad, o sea, es un tema completamente aprendido que viene de toda nuestra sociedad, o sea, es como parte de nuestra idiosincrasia y les puedo compartir que yo que tengo pacientes en varias partes del mundo, la culpa
es algo que varía también dependiendo del país y de la cultura. Entonces, pues es un tema de verdad sumamente complejo por cómo es en realidad de complejo, pues el mismo ser humano, ¿no? Entonces, me encantó ahorita la lectura y bueno, esta parte de lo que habla, pues que sí, en realidad no nos sirve para nada por ejemplo, en mi experiencia personal, pues cuando llegan los pacientes, hay de verdad la mayoría de las enfermedades, el 95% de las enfermedades son de un origen emocional. Entonces, muchas veces están ligados, o sea, ahorita que empiezo a hacer la conexión, pues están ligados muchas veces a la culpa que tenemos de esto, de las acciones del pasado o de las preocupaciones del presente. Y esto va ligado a muchísimas enfermedades, ¿no? Y me encantan los ejemplos que pone el capítulo en el del libro, donde, o sea, es esto, ¿no? O sea, tan grandes o tan increíbles como este doctor de 50 y tantos años y que hace toda una pantomima y que gasta ese dinero en tener otro apartamento y tantas cosas para no decirle a su mamá que se casó con alguien de otra religión. Entonces, pues el ser humano, como platicamos, siempre es complejo y maravilloso a la vez, pero pues es muy chistoso esto de que a veces la misma culpa nos lleva a sucesos que nos crean más culpa, ¿no? Porque pudiéramos verlo en la parte de la pareja, o sea, a mí me llegan historias pues increíbles en las terapias de pareja donde la culpa ha llevado a hacer una maraña inmensa de mentiras, que era una cosa chiquita que a lo mejor se podía resolver fácilmente, o sea, con algo de comunicación o con algo de responsabilidad, y se crea una serie y un tren desbocado de mentiras y de acciones y esto como entre, o sea, que ya no puedes ir para atrás, porque yo les apuesto que es muy probable que la esposa de este doctor pues le reclame muchas veces y lo haga sentir culpable, porque a lo mejor ese dinero no lo invierte en cosas de la familia o porque cómo puede ser que para ella sea una vergüenza y jamás le haya enseñado ni a sus hijos ni a su esposa y todo esto que viene pues de lo que nos está platicando el capítulo, ¿no? De la culpa. Entonces está sumamente interesante y bueno, me gustaría, no sé quién quiera compartir. Voy a parar aquí la transmisión de YouTube. Gracias a los que nos acompañaron.